Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días a nuestros amigos. Nuevamente estamos aquí en la casa de este varón de Dios, Ricardo Aquino Alfaro, su servidor Arturo Santiago, para tener este espacio de conversación pastoral. Primero que nada, una disculpa, hermanos, porque habíamos quedado que cada segundo domingo íbamos a reunirnos, pero los compromisos pastorales, los compromisos pues de cada uno de nosotros nos impidió tener esta tercera plática pastoral, pero pues nunca es tarde y quisimos hacerlo ahorita en el marco de pues dos celebraciones, una que ya festejamos la semana pasada, que fue los 31 años de la Reforma Protestante, que por cierto el día de ayer se cumplieron 500 años, pero también creemos que es necesario, es es pertinente hablar un poco de un tema pues que el día de hoy, por cierto, pues todo nuestro país está envuelto, está inmerso, que es el Día de Muertos. Y no tanto de hablar el Día de Muertos como si se puede o no se puede celebrar. Yo creo que cada pastor tiene ya su bosquejo, su predicación, su enseñanza a cada iglesia. Pero creo que es bueno hablar un poquito acerca de lo que sucede cuando nosotros pasamos por el duelo, cuando nosotros estamos ante la pérdida de un ser amado, porque francamente nunca pensamos qué decir, qué hacer, cómo actuar, qué pensar. De acuerdo. Cuando alguien muere, siempre lo vemos como algo muy remoto, como algo que pues no nos va a afectar. Lo vemos como algo hasta improbable, tenemos una fe en la medicina de que se van a sanar, y lo cierto es que cuando llega a pasar la muerte de un ser amado, pues es cuando nos damos cuenta de esa crisis, de esa ruptura, y vivimos un proceso de duelo que a veces no sabemos cómo llevarlo, no sabemos cómo sobrellevarlo, y la idea de esta conversación es hablar de ese proceso, es hablar de ese dolor que como cristianos sentimos. Entonces vamos a llevar la misma dinámica, vamos a hacer preguntas al pastor y él, en base a la experiencia, en base a la palabra del Señor, pues va a orientarnos en todo esto. Así que pues empezamos, pastor. Con mucho gusto, pastor. Em, Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a tratar de centrarnos en la palabra de Dios, tratando de dar una respuesta bíblica, pero también tratando de dar una orientación pastoral, porque nuestro énfasis es exactamente ese, respuesta pastoral. Nuestro intento al hacer este tipo de transmisiones en vivo es proporcionar una orientación, una respuesta pastoral a circunstancias que la iglesia está viviendo, que las personas están enfrentando y que en un momento determinado pueden plantearles grandes dudas o cuestionamientos, o a veces crisis de carácter ético, crisis de carácter eh, de convicciones, de conciencia, y son cuestiones serias, no son cuestiones irrelevantes. Adelante, pastor, por donde tú quieras comenzar. Bien, hablamos acerca de cómo sobrellevar el duelo cuando una persona amada parte con el Señor, en el momento en el que un familiar, un, un amigo querido, un hermano quizá de nuestra congregación fallece, parte con el Señor, cómo nosotros podemos sobrellevar el duelo de una forma personal. Bien, la escritura es muy clara al hablarnos de la esperanza que como hijos de Dios tenemos, porque dice que Cristo es la resurrección. El Señor mismo le dijo a María, le respondió a Marta, dándoles la palabra de convicción y de certidumbre acerca de que creer en Él era tener certeza de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego entonces, los cristianos tenemos razón para enfrentar la muerte
la propia o la de un ser querido, la de un ser amado, cercano, entrañable, con paz y con serenidad, con la convicción de que tenemos la esperanza cierta de que resucitaremos en el día de la resurrección, cuando Jesucristo levante a los que creyeron en Él y en su nombre a la final trompeta respondan al pase de lista. Esa es nuestra certeza. Sin embargo, pastoralmente hablando, tenemos que entender que la muerte no deja de ser un proceso doloroso. Las familias se enfrentan al trauma de la pérdida. No es una pérdida menor, no es un trauma menor. La pérdida de un ser querido, aún para los cristianos, es y no tiene por qué no ser un proceso doloroso. Entonces, una de las actitudes que encontramos con frecuencia entre pastores, entre hermanos de la iglesia que se pretenden maduros en la fe, entre líderes y entre, por ejemplo, en nuestro caso en la iglesia, entre los ancianos de la iglesia, entre los hermanos que tienen alguna responsabilidad en el ministerio, es minimizar el dolor. No tienes por qué llorar, no tienes por qué sufrir, y es un acto de negación de una realidad natural que implica el pesar, el duelo por la pérdida de alguien amado. La Biblia dice que quien llora es bienaventurado. Esas fueron las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. El llanto y el duelo son una forma de aproximación a la oferta de cuidado paternal que viene de Dios. Cuando lloramos, somos más propensos a experimentar. No todo el mundo es sensible a eso, pero cuando lloramos y estamos sufriendo y atravesando procesos dolorosos, estamos más proclives y más sensibles y somos más vulnerables para poder experimentar el trato de Dios de consolación y de fortaleza en nuestra vida. Luego entonces hay que comprender que en el duelo hay una verdadera experiencia de pérdida que implica sufrimiento y que da espacio a consolación. Esta es la obra del Espíritu Santo, el Consolador. El apóstol Pablo dice en el primer capítulo de 2 a los Corintios que es una constante oración que seamos consolados con esa consolación que viene del Espíritu de Dios. Quien niega el dolor se niega también a la consolación. Y los pastores que tienden a actuar de esa manera, así como muy pagados de su confianza, y los líderes que tienden a negar que las personas deban vivir el proceso de dolor, no están siendo honestos con lo que la palabra misma dice. Como pastores, nuestra tarea es, nuestra asignatura y nuestra responsabilidad es estar cerca del que está sufriendo, del que está llorando, del que está experimentando prueba de pérdida, de dolor por la separación de un ser amado. ¿Cómo enfrentar el dolor? Con esperanza, con convicción, pero no negándolo. Seamos honestos delante de Dios, asumámoslo y busquemos refugio en el regazo del Padre en los momentos de mayor dolor. Para mí una señal muy reveladora es cuando la palabra dice que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. La muerte es una causa de dolor. No tenemos por qué negarlo. Y tenemos que reconocer que nos impacta, que nos golpea, que nos pega, aún siendo cristianos. Y la convicción de la resurrección nos da esperanza, nos da serenidad, nos da fortaleza para afrontarlo, pero el dolor es real. Lo que usted señala es muy importante, muy interesante, porque ciertamente hay personas que tienen esa tendencia de decirle al hermano que está llorando, no llores. Incluso hasta se le cuestiona, se le dice, ¿acaso no tienes fe? ¿Por qué lloras? Está gozando con el Señor, ya está bien, no está sufriendo.
Entiendo que esto lo hacen como una forma quizá de consolar o de aliviar el dolor del hermano o de la persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, al mismo tiempo, veo que eso lo que hace es disfrazar el dolor. Y quizá eso es porque también nosotros no sabemos cómo actuar con una persona que está sufriendo. Es verdad. Ahora, esa sería otra pregunta. Ya usted dijo que es bueno que alguien sane, es bueno que alguien llore, es bueno que se desahogue, pero yo que estoy como un espectador ante un amigo, un hermano, un familiar que pierde un ser querido, ¿qué puedo decirle en ese momento? ¿Qué puedo yo, Entiendo. cómo puedo ser yo de consolación para esa persona que sufre? Un maestro en el seminario platicaba la historia de un Nobel graduado del seminario que se ponía nervioso en situaciones pastorales comprometedoras, y una de ellas era una situación de defunción en la iglesia, ¿no? Y entonces este hermano se le trababan las ideas y el pensamiento y decía cosas torpes, y platicaba esto mi maestro del seminario contando la historia de que en alguna funeraria llegó a la sala de velación y abrazó a la viuda y le dijo felicidades, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué palabras usar? Las palabras más adecuadas yo creo que deben ser las palabras que salgan de un corazón solidario, un corazón que se conduele, un corazón que está conmovido por el pesar ajeno. Esto requiere de nosotros empatía, requiere de nosotros la capacidad de ser sensibles al dolor de los demás. Esto requiere de nosotros la capacidad de ponernos en los zapatos de las personas. Una razón por la cual pastores a veces estamos inhabilitados para poder comunicar un mensaje de consuelo es porque queremos primero comunicar un mensaje triunfalista, optimista, positivo, pero no necesariamente es lo más idóneo en determinadas circunstancias. Antes del mensaje positivo, optimista, triunfalista, está el mensaje de la palabra. Y el mensaje de la palabra no necesariamente va a ser triunfalista, optimista, positivo. No, el mensaje de la palabra a veces es ese mensaje que trae la esperanza con palabras empáticas que se ponen en los zapatos del que está sufriendo. Para mí es muy importante Isaías capítulo 26, que habla de los que han muerto, pero que han muerto creyendo. Es una porción de la escritura que me impacta. Comienza diciendo Isaías, abran las puertas porque entrará la gente guardadora de verdades. Y después dice de una manera tan categórica, tú guardarás en perfecta paz a aquellos que en ti confiaron. Y luego dice, confiad en el Señor, ¿verdad? Para mí estas palabras son palabras solidarias. Dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Más adelante habla de los que murieron. En el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y más adelante habla de los que murieron también. Entonces, hay pasajes de la palabra que pueden ser. Vaya, por ejemplo, a Job capítulo 19. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún cuando vean mi piel deshecha, mi cuerpo, mi carne desgarrada, allí, en lo que esté deshecho, he de ver a Dios. Hay muchas palabras que compartir. El Salmo 23 es un precioso salmo de confianza. Salmo 46, el Salmo 121, muchos pasajes. Salmo 46, el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La muerte representa una tribulación para aquellos a los que están atravesando por la pérdida. Entonces tendría uno que ser empático, no crítico, comprensivo con las personas, ¿no?
Sí, yo creo que tratar de ponernos en los zapatos de la persona que está sufriendo la pérdida y acompañarlo, ir con él, caminar con él el trecho. Para mí me parece un acto de condolencia, de compasión, lo que Jesús hizo en el camino de Emaús. Alcanza a los apóstoles y los acompaña caminando con ellos. Los escucha. Y durante todo ese tiempo no les manifiesta quién es Él. Pero los deja vaciar su corazón. Y cuando están en la mesa finalmente para partir el pan, ellos lo reconocen y se dan cuenta de quién es Él. Y es entonces cuando Él les habla la Escritura. Es entonces cuando Él abre sus labios y abre su corazón y les dice. No está equivocado. Esa forma en que las personas habitualmente se solidarizan con quien ha perdido a alguien y se pasan la noche en la sala de velación junto a la familia. En otras culturas eso ha quedado totalmente superado, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de pasando la frontera en los Estados Unidos, las personas, fallece alguien y el cuerpo puede permanecer una semana en resguardo hasta que todos son convocados para presentarse a las exequias, a la pompa fúnebre. Y las personas tienen el cuerpo allí por un tiempo limitado, nadie se queda a dormir allí, se cierra la sala de velación, todo el mundo se va a su casa y al día siguiente se depositan los restos en una urna o se depositan los restos en el sepulcro, pero es otro el proceso. El duelo la familia lo vive mucho más en privado. Y terminando el evento fúnebre, depositando los restos en el sepulcro, las personas se van a la casa de la familia doliente y tienen una convivencia para celebrar la comunión familiar, el compañerismo, para dar gracias por la vida de la persona. En mi experiencia como pastor, me ha tocado estar una noche completa en la sala de velación acompañando a una familia. Muchos pastores tienden a una actitud profesionalista, así como de que yo nada más voy a lo que voy, terminando y adiós. También me ha tocado hacerlo, es una situación en la cual a veces no hay posibilidades por la agenda que uno tiene. Sin embargo, lo idóneo es que uno pueda acompañar más tiempo a la familia y eso no necesariamente tiene que ver con el tiempo que se está velando a la persona. Uno como pastor debe estar cerca de la familia incluso después de la pérdida y después del sepelio y saber que esa familia está sensible y está dolida y no lo superará fácilmente ni rápidamente. Cada persona y cada familia tiene un tiempo diferente para afrontar la pérdida. A veces entonces lo idóneo es acompañarlo, aunque quizá me atrevo a decir que también no necesariamente sin decir nada, ¿no? El ejemplo que da de Jesús en el camino de Emaús, que simplemente los escucha, deja que se expresen en silencio y posteriormente él interviene, ¿no? Esa sería también una buena manera de apoyarlos, estar en silencio, pero estar con ellos, escucharlos, no criticarlos. A veces también en una experiencia pastoral me ha tocado estar con personas en las que por causa de un accidente, que es una muerte muy triste o más triste todavía, reclaman a Dios, empiezan hasta a decir blasfemias realmente, sí, porque sí. Están en un estado muy crítico, muy sensible, y a veces he visto que lo mejor es simplemente estando ahí, no criticarlos de ese fariseísmo, ¿cómo te atreves a decir eso y te vas a condenar? O cómo es que tú de tantos años llegues a dudar en estos momentos donde tiene que estar tu fe fortalecida. Suele ser un ¿no? momento muy difícil cuando la pérdida es traumática, más allá de lo normal. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Uno no se casa para sepultar a la esposa el día que da a luz. Uno no se casa para sepultar al marido después de
6 meses de casados. Este tipo de situaciones traumáticas, de muertes trágicas, más dolorosas que cualquier otra forma de muerte. La muerte causada por una condición de violencia criminal, etcétera. Este tipo de situaciones nos colocan como iglesia, como cristianos y como pastores y siervos de Dios ante escenarios en los cuales se requiere extrema prudencia, extrema sensatez. Porque es posible que escuchemos a las personas reclamar a Dios. Es posible que escuchemos a las personas contradiciendo incluso rasgos de su fe. Si Dios estuviera allí presente, físicamente, visiblemente, el Señor tendría la capacidad, el carácter y la naturaleza de misericordia de escuchar sus reclamos, como lo hace, estando no visiblemente, no físicamente, y perdonarlos después. Porque en estas circunstancias Dios puede tratar con personas dolientes y tolerar incluso su temeridad. Hay más de un caso en la Escritura de hombres que temerariamente hablaron a Dios y Dios tuvo compasión de ellos y trató con ellos en su duelo. Por lo tanto, yo no soy el juez de esas personas. Yo soy un instrumento de Dios y debo ir con la palabra idónea, la palabra adecuada. Y eso requiere de un siervo de Dios, de un pastor o de un cristiano maduro, una mayor convicción y mayor vocación de compasión y de servicio. Es el tiempo de acompañar a la persona que se duele y pensar, si yo estuviera en su lugar, ¿qué estaría sintiendo? ¿Cuál sería mi pensamiento? Entonces, nuestro corazón debe ser más sensible en ese tipo de circunstancias y debemos dejar que el Espíritu Santo nos haga instrumentos de consolación, no de juicio, no de condenación y no de sentencia. Escuchen, dejen a la persona expresar sus sentimientos. Dios en su infinita misericordia y bondad le dará la oportunidad de arrepentirse y desdecir sus palabras, desandar el camino andado temerariamente y buscar el perdón, reconciliarse con Dios. Sin miedo, no hagamos nosotros el juicio que Dios no ha hecho todavía. Tengamos paz y dejemos que Dios trate con ellos. Ahora, hablando quizá un poquito ya de críticas, que, como señalaba anteriormente, hay personas que critican a cuando un hermano sufre y empieza a llorar o a reclamar a Dios. Hay otros que, debido a la temporada y a propósito de hoy, que es Día de Muertos, hay algunos cristianos que van a visitar las tumbas de sus familiares, más allá de lo que la doctrina enseña, más allá de lo que creemos, por supuesto, que la persona no ha trascendido a esta tierra. Pues hay todavía algunos hermanos que asisten, lo reconocen, pero tienen el temor de estar cometiendo un pecado. Y por supuesto que la otra parte es condenarlos y ser así muy tajantes diciendo, es que no tienes que ir, es un pecado y estás en condenación. Yo creo que incluso hoy quizá algunos hermanos de nuestras congregaciones estén yendo por ese sentido de nostalgia que genera esta cultura, pero cómo... la pregunta sería cómo abordar pastoralmente esta inquietud. Bueno, es posible que incluso ahorita en algún panteón alguien nos esté viendo, ¿verdad? Dios les bendiga. Queremos que sepan que el mensaje de Dios, de Jesucristo, es de vida, de salvación, de esperanza eterna, de presencia en la eternidad con el Señor, en la comunión con Dios. No hay un pecado en quienes quieran ir al panteón a limpiar la tumba, acompañar en memoria a las personas que amaron en vida y cuyos restos están depositados allí. Los cristianos sabemos que allí solamente quedó depositada una envoltura degradable que se corrompió, que se terminó y que lo único que nos une a ese lugar es la memoria
de recuerdos imborrables, de gratitud a Dios por la vida de un ser amado, cuyo vínculo no se rompe, cuyo vínculo permanece porque seguimos amando a la persona. No hay pecado en esa memoria. No hay pecado en ese recuerdo. Entonces debemos estar conscientes de que la peor manera de manejar esto es condenación. La mejor manera de orientar a la iglesia es instrucción, enseñar. Podemos orientar a los hermanos diciéndoles que no exactamente este día debiera ser el día en el cual fuéramos. Puede ser cualquier otro día, puede ser ayer o pasado mañana. ¿Por qué? Porque este día está muy identificado con una actitud, con un comportamiento culturalmente etiquetado como festividad dentro de las celebraciones y las conmemoraciones de la Iglesia Católica Romana. Y la razón por la cual muchos cristianos han criticado a otros es porque siguen la tradición católico-romana. Y yo entiendo que muchos hermanos cristianos e incluso evangélicos protestantes sinceros, comprometidos con Dios y con su fe, van en una fecha como hoy más como un acto de solidaridad con sus familiares que no son cristianos, que como un acto de devoción personal. Y esta es la diferencia. Este no deja de ser un asunto de conciencia y un asunto de decisión, de responsabilidad personal. Tu convicción es lo que va a hacer que tú decidas qué es lo correcto. El apóstol Pablo decía, no hay problema en lo que tú decidas hacer, decídelo libremente, pero decídelo bajo este criterio. Honra a Dios con lo que estás haciendo. Glorifícalo. Y ten presente que no todo lo que hacemos, y todo nos está permitido, pero no todo lo que hacemos conviene. Así que si tú sabes que lo que vas a hacer va a ser tropiezo para alguien más, evítalo para que no tengas culpa en lo que hagas, incurras en una responsabilidad ética delante de Dios y peques, porque en eso sí hay pecado. Entonces, cualquier cristiano que desee ir a la tumba de sus difuntos, de sus familiares fallecidos, tiene libertad de hacerlo, sea libertad en Cristo, sea libertad de conciencia, sea libertad moral, sea libertad emocional. Hágalo. No hay una necesidad restrictiva de que lo haga en este día. Amamos a las personas porque en nuestra memoria están grabadas como seres queridos y no se van a ir de allí. Entonces, vayamos y hagamos una visita a ese lugar. Alguien querrá llevar flores. Eso es un homenaje, está bien. No es un culto de adoración, es un acto de rendir un homenaje emocionalmente sentido a la persona amada. Nada más. No pasa de ahí. No hay idolatría en eso. Alguien puede estar escuchando y pensando, no, pero es que ya no hay nada allí. Entiendo el enfoque, pero para muchas personas, sobre todo las personas mayores, lo que está allí depositado es lo que vincula su memoria con lo vivido y mantiene a esa persona el recuerdo de que dejó allí los restos de alguien amado. Y las personas por esa misma razón es que dicen, yo quiero que me sepulten aquí, no allá ni allá, yo quiero que me traigan aquí junto a mi madre o junto a mi padre. Pues es legítimo, cada quien en su conciencia tiene libertad de decidirlo y sobre todo bajo ese criterio, decide las cosas con libertad en Cristo, buscando honrar a Dios en lo que haces, no sujeto a ninguna doctrina, ni rito, sino siendo cautivo de tu gratitud y de tu devoción a Cristo y buscando hacer aquello en lo cual no vas a ser tropiezo para nadie. Punto. Esa es la norma que el apóstol Pablo establece y yo creo que en ello hay una gran regulación que nos bendice, nos privilegia y nos da libertad. Bueno, dos últimas preguntas, pastor, y esto tiene que ver más hacia la atención hacia los niños, especialmente con esta época donde los niños salen disfrazados, piden dulces, y de alguna manera, bueno, pues entendemos que
no hay que participar en esta, en esa pues cultura pagana. Sin embargo, muchos padres tienen la inquietud o tienen la duda de cómo abordar esto con sus hijos. La pregunta concreta sería, ¿cómo podemos abordar la inquietud que los niños pequeños tienen de querer disfrazarse? ¿Cómo responderles a ellos? ¿Cómo orientarlos? Son varias cosas aquí que están afines. Una es la situación de que en todas las escuelas hay, si es colegios particulares, ya sabemos que la tendencia es muy pro cultura americana y van a ser los, ¿cómo se llaman? Halloween. El Halloween. Y si es la escuela nacional, lo que van a hacer es el típico altar de muertos y todo esto, que para muchos cristianos es una confrontación con sus convicciones y con su creencia. Yo lo entiendo perfectamente bien y creo que debemos hacer dos cosas principalmente como punto de partida. La primera es, evitemos la confrontación, evitemos entrar en una confrontación que traiga agresión, que traiga hostilidad, que traiga violencia. Respetemos las prácticas de los demás. Y si en algún momento dado nosotros no estamos de acuerdo en el uso de nuestra libre conciencia en Cristo, conforme al criterio que hemos mencionado antes, conforme a ese criterio de libre conciencia en Cristo, si en algún momento yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en el kinder de mi niño o con lo que está pasando en la escuela donde mis hijos están estudiando, gracias, pastor, lo que voy a hacer es simple y sencillamente eximirme. Voy a decir, nosotros por nuestras convicciones de fe y de conciencia no vamos a participar. Esta mañana leía yo que en algunos estados, particularmente en el estado de Veracruz, hay un documento de la Secretaría de Educación en donde se está liberando a todos los alumnos. No leí en ningún momento que a los maestros, pero a todos los alumnos se les está liberando, y esta documentación data del 27 de octubre en el estado de Veracruz. Me llamó la atención y me pareció muy interesante. Se les está liberando de la práctica del altar de muertos y de cualquier otra festividad en la cual por razones de objeción de conciencia no van a participar. Maravilloso, qué bueno. Yo sé que eso no es espontáneo, muchas veces ha tenido que ser el resultado de que cierta presión de parte de los liderazgos pastorales ha llegado a las instancias de gobierno y han tenido que responder. Y entonces el documento dice literalmente, y eso sí me consta, que es en respeto a los derechos humanos, a la tolerancia y a la libertad de cada quien por su propio credo. Entonces, tú puedes decirle al director de la escuela y hacerle saber a la maestra que la razón por la cual no vas a participar es por una objeción de conciencia, no coincidimos con estas prácticas. Ahora, ¿cómo exponerle esto a los niños? Yo creo que esto es más sencillo si como padres hemos criado a nuestros hijos en un entorno cristiano, porque tendremos la posibilidad de exponerles y de explicarles que nuestra convicción está en la vida que Cristo nos ofrece y que no celebramos de la misma manera en que celebran las personas que no tienen esta convicción. Quienes no coinciden con esta convicción pueden tener ciertas costumbres, ciertas tradiciones y ciertos ritos que son propios de su religión, en los cuales nosotros no coincidimos, y explicarles por qué no coincidimos. La razón fundamental por la cual no coincidimos es porque nosotros creemos que hay esperanza en Cristo y que resucitaremos de entre los muertos, y que por lo tanto estamos convencidos de que debemos estar más inclinados a la esperanza de vida que a aferrarnos a esta conmemoración de los difuntos y a esta convicción tradicional de que los difuntos van a venir al altar, que no coincidimos con ella, y a esta percepción de que los muertos están aquí alrededor de nosotros en esta época, y a todas estas leyendas urbanas en donde la gente dice, no, sí vienen, sí, yo he visto cómo a las galletas les encuentran mordidas, y a los tamales también, ya no saben igual después si los quitas y te lo comes, ya se llevaron los difuntos el sabor. Ok, respetamos todo eso respetamos.
Yo en este momento quiero decirles a mis hermanos en Cristo que me están escuchando, que nos están viendo, pastor, y lo digo con plena libertad de conciencia, si tú eres libre en Cristo para ir a la tienda en este momento y comprar el pan que en este día se está vendiendo y que no hay de otro porque es el único pan que pone en la panadería, cómpralo y cómetelo en el nombre de Jesucristo con acción de gracias, con plena libertad de conciencia. No tengas incertidumbre por hacerlo. Ten paz. Ejerce tu libertad en Cristo. Pero si a ti te quita la paz, te arrebata la serenidad, el hecho de tomar el pan del altar y comerlo, no lo hagas. Ten paz. Respeta lo que los demás creen y mantente al margen. Y ayudemos a nuestros niños, ofrezcámosles a nuestros hijos oportunidades en las cuales ellos se sientan regocijados de pasar tiempo en familia. Una buena manera de pasar este tiempo con nuestros hijos es, vamos a tener una plática acerca de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos conversar con ustedes de qué pasa en los altares de muertos, qué pasa en el Halloween y qué pasa en esto. Pero además, como abuelita ya falleció, como el tío falleció, como el primito falleció, y esto los niños lo tienen en la mente, hoy también vamos a hacer oración delante de Dios y le vamos a dar gracias a Dios porque nos los prestó por ese tiempo que los tuvimos. Y los amamos, y los recordamos, y tenemos fotos de ellos, y podemos ver las fotos y estar contentos de haberlos tenido y celebrar. No vamos a pedir porque salgan de un lugar y entren a otro, ni vamos a pedir porque sus almas sean redimidas. Eso ya pasó, ese tiempo, ese momento, esa oportunidad, ya sucedió. Vamos a darle gracias a Dios por sus vidas, por la memoria, por lo que recibimos de ellos, por lo que recordamos de ellos, y vamos a compartir los momentos que vivimos. Es hermoso, y no lo tenemos que hacer necesariamente hoy, lo podemos hacer cualquier día del año. Entonces, ayudemos a nuestros niños a una mejor y mayor comprensión de esto, dedicándoles tiempo y presencia de calidad. Esa es la manera clave en que nuestros niños van a entender el significado profundo de este momento y por qué nuestras convicciones nos llevan a mantenernos al margen. Siempre va a haber una oportunidad para que nuestros niños reciban de regalo dulces y nosotros mismos podemos llevarlos y comprarles los dulces que ellos elijan y no tienen que ir a la calle a pedirlos. Son costumbres que no son propias de nosotros y los niños lo deben entender si los ayudamos a entenderlo y si estamos cerca de ellos para que lo entiendan. Qué bien. Bueno, la última pregunta, pastor, que tiene que ver también con el tema del proceso del duelo. Creo que también vale la pena abordar el proceso de duelo para un niño. Sin embargo, a veces la complicación que tenemos los adultos, los padres, es hablar de la muerte de un ser querido y cómo hacerle entender a los niños. Un caso muy particular que me pasó cuando mi hijo tendría 6 años es que murió su perro y no sabía cómo decírselo. A veces uno dice es fácil, pero como lo amaba mucho, lo quería mucho, ¿cómo abordarlo? La verdad solamente Dios me ayudó. Pero creo que muchos padres también en algún momento tienen esta inquietud. ¿Cómo le digo a mi hijo que su abuelita falleció, que su primito falleció, que su tío falleció? ¿Cómo abordar este tema con los niños? Claro. Incluso aún más delicado, más grave, ¿cómo le digo a mi hijo que voy a morir yo? Que tengo una enfermedad terminal. Más grave todavía, ¿cómo le digo a mi hijo que tiene una enfermedad terminal y que va a morir? Que ya no hay ninguna esperanza médica, a menos que Dios haga un milagro, de lo contrario va a morir. Es algo muy difícil. Para mí esto es algo que me hace recordar una historia que yo escuché de cómo un padre ayudó a su hijo a aceptar esto. Creo que esta es una historia que yo leí en alguna ocasión en una revista que se dedicaba antiguamente a publicar selecciones de lecturas y que llegaba a nuestro domicilio por suscripción. Y que en alguna de esas selecciones de lecturas yo encontré esta historia y la grabé en mi memoria por la interesante manera en que este padre lo manejó. Este padre estaba
acompañando a su hijo hospitalizado en un proceso en el cual el niño estaba desahuciado y eventualmente moriría de manera en un momento perentorio. El padre usó el ejemplo de unas vacaciones que pasaron fuera de casa por alrededor de 2 semanas como familia. Y el padre le dijo a su niño: ¿recuerdas lo que me dijiste cuando estábamos en tal lugar 2 días antes de terminar nuestras vacaciones? Y el niño trató de hacer memoria y el papá le dijo: yo recuerdo que estábamos en este lugar y pues habíamos paseado mucho, habíamos disfrutado mucho, habíamos corrido, caminado, habíamos ido a los juegos, habíamos ido a muchos lugares y tú ese día me sorprendiste con la pregunta: papá, ¿cuándo regresamos a casa? Estabas en medio de las vacaciones. ¿Por qué querrías regresar a casa? 2 días después regresábamos a casa, pero yo recuerdo que incluso en el camino a casa tú me preguntaste: papá, falta mucho por llegar a casa. Y tampoco puedo olvidar que cuando llegaste a casa, fuiste un niño tan feliz de regresar a tus juguetes y tomar tus pantuflas y ponerte tu pijama y te dormir a tu cama. Y habías dormido en hoteles muy cómodos y habías estado muy confortable y te habías divertido tanto durante 2 semanas que yo pensé que no disfrutarías volver a casa. Y sin embargo, fue la cosa que más disfrutaste de todo ese tiempo. Bueno, morir es volver a casa. Cuando todo termina aquí, que son como las vacaciones, cuando llega el momento de terminar nuestra jornada aquí, lo que hacemos es ir a casa. E ir a casa es ir a donde está papá. Los hebreos lo llamaban el regazo del Padre. Así que terminar aquí es ir a donde podemos tener descanso de todo lo que trabajamos. Y las vacaciones fueron muy divertidas, pero era muy cansado, era muy agotador. Y cuando llegábamos a descansar, no llegábamos a descansar a nuestra cama. No estaban nuestras pantuflas, no estaba nuestra pijama, estaba una cama de hotel. Y sabíamos que teníamos que bajar a comer y teníamos que subir otra vez a la habitación. Y era cansado. Cuando llegamos allá, es el hogar del Padre. Y el Señor Jesucristo dijo: me voy, pero vendré otra vez. Y los voy a atraer conmigo. Me voy porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y donde yo esté, ustedes también van a estar. No hay un capítulo de la Biblia que comunique más certidumbre acerca del futuro escatológico de cada cristiano como Juan capítulo 14. Donde yo esté, ustedes también estarán. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Tú tienes un lugar preparado en donde está el Padre. Es un lugar de privilegio en el regazo del Padre. No hay por qué temer cuando llegue el momento de ir hacia allá. Es el momento de gozarnos y despedirnos, porque es como si fuéramos a algo maravilloso, algo grande. Nadie va con cara de duelo a su graduación o a su titulación. Y cuando todo cristiano profesante, pasante de Hijo de Dios aquí sobre la tierra, termina su asignatura aquí y se va, lo que está haciendo es titularse como redimido en Cristo Jesús. El día en que el Señor nos lleva con Él es el día en el cual recibimos el alta definitiva de cualquier enfermedad y padecimiento terrenal. Así que tenemos que ayudar a las personas que amamos a aceptar esto y entenderlo, sí como algo doloroso, pero como algo deseable.
como algo amable y como algo bendito, bienaventurado. Pues muchas gracias, pastor, por este tiempo. Gracias a nuestros hermanos, amigos, por escucharnos, por vernos. Pues realmente este tema es preocupante y es una invitación a que busquen el cobijo de Dios, busquen la orientación pastoral, y pues no nos queda más que pues dar gracias a Dios, dar gracias a la vida del pastor que nos apoya con estas interrogantes, y pues los invitamos, hermanos, amigos, a que manden sus preguntas, manden sus inquietudes que pues están por allí revoloteando en sus mentes, poniéndolos inquietos, y Dios mediante estaremos nuevamente en una transmisión en 2 semanas, si Dios lo permite. Así que, Pastor Aquino, no sé si quiera decir unas últimas palabras. Solamente que el énfasis de esta transmisión que hacemos, como si fuera un programa en vivo, es exactamente esa: respuestas pastorales que tienen un sustento en la palabra, respuestas pastorales que tienen el propósito de dar orientación, de dar alivio en la vida de los hermanos, y por qué no también algunos pastores que pudieran encontrar algún apoyo en lo que estamos sugiriendo que podemos hacer. Si alguien en privado quiere consultarnos, puede dirigirse a nosotros a través precisamente de Facebook, en la mensajería privada, o independientemente de eso puede hacerlo directamente por los comentarios. No es nuestro propósito polemizar, no estamos en el plan de descalificar absolutamente a nadie, y si alguien tiene intenciones de polemizar no vamos a responder, no es nuestro plan. Por lo tanto, si alguien tiene alguna sugerencia, lo puede hacer en privado, pero también estamos listos para responder a alguna necesidad en particular. Creo que lo hemos hecho antes y conviene de nuevo hacerlo, que es concluir con oración, pastor. Sí, pastor, por supuesto. Bien, por favor, pastor, guíanos. Bien, oramos. Padre, te entregamos nuestros corazones para que los confortes en momentos de crisis y en momentos de angustia. Tu palabra nos dice que eres nuestro pastor, que nos guías a todo bien, que nos conduces hacia aguas tranquilas y nos diriges, Señor, hacia pastos verdes. De esa manera, Señor, sustenta nuestros corazones, nuestras almas, nuestras conciencias, para que llegado el momento, Señor, estemos quietos y tranquilos, recibiendo tu consolación ante el proceso de muerte, de crisis, de duelo, cuando enfrentamos, Señor, la separación de un ser amado. Consuela también en sabiduría a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros niños, quienes también son vulnerables, quizá los más sensibles ante esta situación de crisis. Y también, Padre, ante pues las tentaciones que están a nuestro alrededor, ante la cultura que de alguna manera trata de influirnos, Señor, guárdanos en santidad y ayúdanos, Señor, a proseguir a esa meta, a ese premio, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén, sí. Te agradecemos por nuestros hermanos que nos escuchan, te agradecemos por la vida del pastor, quien también, Señor, está siendo usado por ti, Señor, y ayúdanos a seguir adelante en este proyecto que no intenta, Señor, el protagonismo, sino simplemente en humildad tratar de dar un consejo, una orientación basada en tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Gracias por los que han estado con nosotros. Realmente nos alegra saber que nos acompañan. El Señor les bendiga. Gracias, pastor, por tu tiempo y por la oportunidad de hacer esto juntos. Nos ha sido de mucha bendición poderlo hacer, y esperamos que Dios bendiga con esto a muchas personas, a muchas familias, y traiga esperanza, traiga aliento. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima ocasión. Amén.